Hola, hoy nos sumergimos en un material bastante interesante. Son extractos de un documento de repaso para un examen de obstetricia. Tenemos aquí unas preguntas, sus respuestas correctas y, lo más importante, las explicaciones detrás. El objetivo de esta exploración no es solo, digamos, repasar para un examen. Es más bien desentrañar la lógica clínica, la fisiología que hay detrás de cada respuesta. Queremos entender bien por qué ocurren ciertos cambios, por qué ciertas pruebas se hacen así y, bueno, cómo se evalúa el bienestar durante la gestación. Vamos a tocar varios temas clave: cambios fisiológicos, desarrollo fetal, diagnóstico prenatal. Empecemos por cómo se adapta el cuerpo materno, ¿te parece? Mira, hay una pregunta aquí, la número 1. Lista varios cambios fisiológicos y pregunta cuál no ocurre. Las opciones son disminución de poscarga, aumento de volumen plasmático, soplos sistólicos, cambios en la presión arterial y una modificación específica del eje cardíaco. La respuesta que dan como incorrecta es la B, modificación del eje eléctrico cardíaco que se desplace en sentido horizontal hacia afuera y hacia la derecha. ¿Qué nos dice esto de la adaptación cardiovascular? Es una excelente pregunta para arrancar, sí, porque el sistema cardiovascular materno tiene unas adaptaciones, bueno, realmente notables. Y sí, la mayoría de los cambios que lista la pregunta son reales, son esperables. La poscarga, o sea, esa resistencia que el corazón vence para bombear, disminuye. Esto es por una caída en la resistencia vascular sistémica, la RBS. Entiendo. El volumen plasmático aumenta muchísimo, entre un 40 y 50%. Es fundamental. Este mayor volumen y gasto cardíaco a veces pueden generar soplos sistólicos funcionales, que no son patológicos. Ok. Y la presión arterial, pues sí, tiene esa curva típica. Baja un poquito en el segundo trimestre y luego tiende a normalizarse o subir ligeramente hacia el final del embarazo. Vale. Entonces, ¿por qué es incorrecta la opción sobre el eje cardíaco? ¿El eje no cambia o qué pasa? Sí cambia, sí cambia. Pero no en la dirección que dice la opción B. Aquí es un tema de anatomía pura y dura. A medida que el útero crece, empuja el diafragma hacia arriba. Claro. Y este diafragma, a su vez, eleva y rota un poquito el corazón. Pero esta rotación es hacia arriba y a la izquierda. Entonces, en un electrocardiograma, si ves una desviación del eje eléctrico, tiende a ser hacia la izquierda, no hacia la derecha como dice la opción. Es un detalle, sí, pero refleja cómo los cambios mecánicos afectan la posición y la función del corazón. Entendido. Perfecto. El desplazamiento físico manda sobre la desviación eléctrica. Y, hablando de cambios sistémicos, la pregunta 31 también toca el tema de la sangre. Pregunta sobre el incremento del volumen sanguíneo. ¿Se aumenta más el plasma o los eritrocitos? La respuesta es la C, más plasma que eritrocitos. ¿Cómo se conecta esto con lo que acabamos de decir? Se conecta directamente, sí. Ya mencionamos ese gran aumento del volumen sanguíneo total, ¿recuerdas? El 40-50%. Pero la clave está en cómo se compone ese aumento. El volumen de plasma, la parte líquida, aumenta muchísimo, como un 45-50%. La masa de glóbulos rojos, los eritrocitos, también aumenta. Pero menos. En menor proporción, digamos, cerca de un 33%. Ah, o sea que la dilución es la clave aquí. Exactamente. Ese aumento desproporcionado del plasma respecto a los glóbulos rojos provoca lo que llamamos hemodilución fisiológica. La sangre está relativamente más diluida. Por eso es normal, es esperable ver una ligera caída en la hemoglobina y el hematocrito durante el embarazo. Ajá. No significa necesariamente que haya una anemia por falta de hierro, aunque puede pasar también, Pero es una consecuencia de esta adaptación. El objetivo es asegurar una buena perfusión de la placenta y de los órganos maternos. Fascinante cómo se ajusta todo, y esto nos lleva a los cambios metabólicos. La pregunta 3 aborda esto. Dice, respecto a los cambios metabólicos es incorrecto, y la opción marcada como falsa es la D. La concentración de lípidos, lipoproteínas en plasma disminuye notoriamente. El metabolismo de las grasas también se altera tanto. Definitivamente. Y la opción D es incorrecta porque pasa justo lo contrario. Los lípidos y las lipoproteínas aumentan. Si quieres, revisamos rápido las otras opciones que sí son correctas. Es verdad que hay una tendencia a la hipoglucemia en ayunas y a la hiperglucemia después de comer, la postprandial. Y también hiperinsulinemia, esa es la A.
Ok. También se desarrolla una resistencia fisiológica a la insulina, la B, y esto es clave, luego volvemos a eso. Hay retención de agua por cambios osmóticos, la C, y claro, aumenta la demanda de energía. Se habla de unas 300 kilocalorías extra al día más o menos en la segunda mitad del embarazo. Entiendo. Entonces, ¿por qué aumentan los lípidos? Normalmente uno piensa que el aumento de lípidos es malo, ¿no? Claro, pero durante el embarazo este aumento es adaptativo. Es una estrategia del cuerpo. La madre acumula reservas de grasa, sobre todo en la primera mitad, y luego las moviliza en la segunda mitad. ¿Para qué? Para cubrir sus propias necesidades de energía y las del feto. Este ahorro de glucosa materna, que se facilita también por la resistencia a la insulina, asegura que haya más glucosa disponible para el feto. Ah, De hecho, fíjate, la placenta incluso sintetiza colesterol y ácidos grasos. Así que, lejos de disminuir, los lípidos son cruciales como fuente de energía en esta etapa. tiene todo el sentido. Una gestión de la energía completamente diferente. Mencionaste la resistencia a la insulina. La pregunta 12 se enfoca justo en el lactógeno placentario humano, el HPL, y sus acciones metabólicas. La respuesta correcta dice que es la C, acción antiinsulina materna. Es esta la hormona que está detrás de esa resistencia. En gran medida, sí. El lactógeno placentario, que lo produce la placenta, es una hormona fundamental. Tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es precisamente inducir esa resistencia a la insulina en los tejidos de la madre. ¿Y cómo funciona eso? Al hacer que las células maternas respondan menos a la insulina, los niveles de glucosa en la sangre materna suben un poco. Esto facilita que la glucosa pase a través de la placenta hacia el feto, que la usa como su principal combustible. Por eso se dice que tiene una acción antiinsulina o incluso que es diabetogénica, porque crea un estado que, simula un poco una diabetes leve para asegurar el suministro al feto. Es como si la placenta dijera prioridad para el bebé con la glucosa. Interesante. Y en cuanto a nutrientes, la pregunta 30 nos hace pensar qué se necesita más y qué no. Dice, los nutrientes que se requieren en cantidades crecientes durante el embarazo incluyen todos los siguientes excepto. Y lista hierro, vitamina C, calcio, ácido fólico y vitamina A. La respuesta dada como la excepción es C, vitamina A. ¿Por qué esta vitamina es distinta? Para prevenir defectos del tubo neural, calcio para los huesos del bebé y de la madre, y vitamina C, que ayuda a absorber el hierro, entre otras cosas. De todos esos sí aumentan las necesidades o se recomienda suplementar. Pero la vitamina A es un caso especial. No solo no aumentan mucho sus requerimientos, sino que el exceso puede ser peligroso. ¿Peligroso cómo? ¿En qué sentido? La vitamina A preformada, el retinol, si se toma en dosis altas, generalmente hablamos de más de 10.000 unidades internacionales al día, es teratogénica, sobre todo en el primer trimestre. Teratogénica. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que puede causar malformaciones congénitas graves en el feto. Por eso, aunque es necesaria en cantidades normales, no se busca activamente aumentarla. Y hay que tener cuidado con los suplementos multivitamínicos que a veces traen dosis altas. Es un ejemplo claro de que más no siempre es mejor en la nutrición del embarazo. Una advertencia importante, sin duda. Bueno, pasemos ahora del cuerpo materno al inicio de la vida. La pregunta 19 nos lleva al momento justo de la fecundación. La reacción cortical significa, marque la correcta, y la opción correcta es la C. Impermeabilización de la membrana del ovocito a otros espermatozoides luego del ingreso del primero. ¿Qué es exactamente esta reacción cortical? Es un evento celular fascinante y súper crítico. Ocurre justo después de que la cabeza del primer espermatozoide atraviesa la membrana del óvulo. El óvulo responde liberando el contenido de unos saquitos pequeños, los gránulos corticales, que están justo debajo de su membrana. Las enzimas y otras moléculas de estos gránulos modifican la estructura de la cubierta del óvulo, la zona pelúcida, y de la propia membrana. ¿Y cuál es el propósito de esa modificación? ¿Para qué sirve? Básicamente para cerrar la puerta. Estas modificaciones hacen que la cubierta se endurezca y además alteran o eliminan los receptores a los que otros espermatozoides podrían unirse. Es el principal mecanismo para prevenir la polispermia. Polispermia. Sí, es decir, que más de un espermatozoide fecunde al óvulo.
Si eso pasara, el embrión tendría un número incorrecto de cromosomas y no sería viable. Así que la reacción cortical asegura la monospermia, que solo un espermatozoide fecunde. Un bloqueo rápido y eficaz. Entendido. Y una vez que empieza el desarrollo, ¿cuáles son algunos hitos clave? La pregunta 7 dice, con relación al desarrollo fetal marque la alternativa correcta. Y la correcta es la C. Hacia las 24 semanas, los neumocitos tipo 2 de las paredes intraalveolares del pulmón comienzan a secretar sustancia tensoactiva. Esto suena vital para la vida afuera del útero, ¿no? Absolutamente vital. La opción C habla de la producción de surfactante pulmonar. Esta sustancia, que la producen unas células especializadas llamadas neumocitos tipo 2, es un complejo de lípidos y proteínas que recubre por dentro los alvéolos pulmonares. Su función es reducir la tensión superficial, evita que los alvéolos se colapsen al final de cada expiración, una vez que el bebé nace y empieza a respirar aire. ¿Y las 24 semanas son un punto de corte importante para esto? ¿O empieza antes? Es un hito muy significativo. La producción de surfactante empieza gradualmente antes, pero es alrededor de las 24 semanas cuando alcanza niveles que empiezan a ser relevantes para la viabilidad potencial fuera del útero. Es uno de los factores que más limita la supervivencia de los bebés muy prematuros. Claro. Si un bebé nace antes de tener suficiente surfactante, desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria. Por eso, conocer este momento del desarrollo es fundamental en perinatología. Las otras opciones de la pregunta, son incorrectas o imprecisas sobre otros temas como el líquido amniótico o el tamaño de la cabeza fetal. Entendido. La madurez pulmonar es un proceso clave. Ahora, cambiemos un poco el enfoque hacia cómo monitoreamos y diagnosticamos durante el embarazo. La pregunta 36 plantea algo básico. ¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la más importante realizar durante la atención prenatal en un embarazo normal? Las opciones son altura uterina, examen de orina, peso, edad gestacional y presión arterial. La respuesta señalada como la más importante es D, determinación de la edad gestacional. ¿Por qué es tan central? Pues, porque todo lo demás depende de ella. Aunque medir la presión arterial, el peso, la altura uterina, analizar la orina, todo eso es esencial en el control prenatal para detectar posibles problemas como preeclampsia, diabetes gestacional, restricciones del crecimiento. Sí, claro. Pero la interpretación correcta de todos esos datos depende críticamente de saber cuánto tiempo de embarazo tiene esa persona, de saber la edad gestacional. ¿Podrías darnos un ejemplo para que quede más claro? Claro. Mira, una altura uterina de 30 centímetros es normal a las 30 semanas. Pero es preocupante si la gestación es de 35 semanas, porque podría indicar una restricción del crecimiento. O si es de 25 semanas, porque podría sugerir un bebé grande o mucho líquido, un polidramnios. Entiendo. Lo mismo pasa con las ecografías. El tamaño del feto solo se puede evaluar bien si lo comparamos con lo esperado para su edad gestacional. Además, programar pruebas de tamizaje importantes, como la que veremos ahora, o decidir cuándo terminar el embarazo. Todo se basa en datar bien la gestación, idealmente temprano, con una ecografía. Sin una edad gestacional fiable, es como navegar un poco a ciegas. Es la piedra angular de todo el seguimiento, entonces. Y mencionaste las pruebas de tamizaje. La pregunta 26 pregunta justo sobre la ventana para medir la translucencia nucal, TN por ecografía. La respuesta correcta es B, de 11 a 13.6 semanas. ¿Por qué este periodo tan específico? La translucencia nucal es la medida de ese pequeño espacio con líquido que hay en la nuca del feto, en la parte de atrás del cuello, y que se ve por ecografía. Si ese espacio está más grueso de lo normal, se asocia con un mayor riesgo de anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, y también de problemas del corazón, de cardiopatías congénitas. Ajá. Y la ventana de 11 semanas y 0 días a 13 semanas y 6 días es el momento óptimo. Es cuando este marcador es más fiable, más discriminativo. Antes de las 11 semanas, el feto es muy chiquito para medirlo bien, y después de las 14 semanas, ese espacio tiende a desaparecer o a convertirse en el pliegue nucal, y la medición ya no sirve igual para predecir cromosomopatías.
Hacerla en esta ventana tan precisa maximiza la sensibilidad de la prueba. Sola detecta como un 70% de síndrome de Down, y más si se combina con análisis de sangre de la madre. La precisión en el tiempo es clave para que el screening valga la pena. Ahora, hay pruebas que van más allá del tamizaje, que son diagnósticas, pero pueden tener riesgos. La pregunta 11 toca esto. ¿Cuál de las siguientes conlleva el riesgo más bajo de pérdida fetal? Las opciones incluyen biopsia de vellosidades coriónicas, amniocentesis, y la opción C, que es translucencia nucal y evaluación del flujo del ductus venoso. ¿Cómo se comparan esos riesgos? Aquí la diferencia clave es entre procedimientos invasivos y no invasivos. La biopsia de vellosidades coriónicas, que toma una muestra de placenta normalmente en el primer trimestre, y la amniocentesis, que saca líquido amniótico generalmente en el segundo trimestre, son invasivas. Implican entrar al útero, ¿no? Exacto. Implican meter una aguja en el útero para sacar una muestra fetal directa y analizarla genéticamente. Aunque son muy seguras si las hace gente experta, tienen un pequeño riesgo de pérdida fetal asociado al procedimiento en sí. Se estima entre un 0.1% y un 1,2%, más o menos, según la técnica y cuándo se haga. La cordocentesis, que es pinchar el cordón umbilical, tiene un riesgo todavía mayor. ¿Y la opción C, la de la translucencia? La opción C, que menciona la translucencia nucal y evaluar el flujo del ductus venoso, otro marcador ecográfico del primer trimestre, se hace mediante ecografía. La ecografía usa ultrasonido, ondas de sonido, para crear imágenes. Es una técnica no invasiva, no requiere ninguna intervención física dentro del útero. Por lo tanto, el procedimiento ecográfico en sí mismo no aumenta el riesgo de pérdida fetal. Es por definición la opción con el riesgo más bajo asociado directamente al procedimiento. Clarísima la diferencia. Una cosa es ver por imagen y otra obtener una muestra física. Y bueno, una vez que el embarazo avanza, hay otras formas de ver cómo está el bebé. La pregunta 21 nos pide completar frases sobre el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, la FCF. ¿Podrías explicarnos esos términos? Empieza con, se conoce como desaceleraciones FCF tardías. Claro, vamos a descifrar esa terminología del monitoreo cardiotocográfico, que a veces suena complicada. Desaceleraciones FCF tardías, o DIPS segundo. Estas son caídas de la frecuencia cardíaca fetal que están desfasadas respecto a la contracción del útero. Empiezan después de que empieza la contracción, llegan a su punto más bajo después del pico de la contracción y vuelven a la normalidad después de que la contracción ya terminó. Se consideran patológicas. ¿Por qué patológicas? Porque suelen indicar insuficiencia úteroplacentaria, o sea, que no está llegando suficiente oxígeno al feto. Indican hipoxia fetal. Son una señal de alarma importante. Fluctuaciones de la línea de base. A esto se le llama variabilidad. Son las pequeñas oscilaciones, latido a latido, de la FCF alrededor de su promedio. Un rango normal es de 10 a 25 latidos por minuto, LPM. Una buena variabilidad refleja que el sistema nervioso autónomo del feto está intacto y bien oxigenado. Es uno de los mejores indicadores de bienestar fetal. Si la variabilidad está disminuida o ausente, es preocupante. Entiendo. Se conocen como desaceleraciones FCF. El término general para una caída transitoria de la FCF, de al menos 15 latidos por minuto por debajo de la línea de base y que dura al menos 15 segundos, es DIP. Luego se clasifican según cómo se relacionan con las contracciones. La desaceleración FCF que coincide con la contracción uterina, esta es la DIP-I o desaceleración temprana. Ocurre justo al mismo tiempo que la contracción. El punto más bajo de la FCF coincide con el pico de la contracción. Forman como una imagen en espejo. Generalmente son fisiológicas. ¿Fisiológicas? No indican problema. Normalmente no. Se cree que son causadas por la compresión de la cabeza fetal durante la contracción, que estimula el nervio vago. No suelen indicar falta de oxígeno. Muy útil ese desglose, sí. Y a veces se combinan varias de estas evaluaciones en lo que se llama perfil biofísico fetal. La pregunta 22 presenta un caso. Dice, un movimiento respiratorio fetal, un movimiento corporal,
el feto abre y cierra la mano, un test no estresante, NST que es no reactivo, y un índice de líquido amniótico, ILA, de 5 centímetros. Pide el puntaje total. La respuesta es 4 puntos. ¿Cómo se llega a ese número? A ver, el perfil biofísico fetal, o PBF, es una evaluación que combina la ecografía con el monitoreo de la FCF, el NST, para ver cómo está el feto. Se usa generalmente en embarazos de alto riesgo. Evalúa 5 cosas, 5 parámetros. Cada uno recibe 2 puntos si está normal o 0 puntos si está normal. El máximo es 10 puntos. Analicemos el caso que nos dan. Movimientos respiratorios fetales. Para 2 puntos, se necesita al menos un episodio de 30 segundos seguidos de respiración fetal en 30 minutos. El caso dice un movimiento respiratorio. Eso no cumple el criterio de duración, así que 0 puntos. Ok. Movimientos corporales gruesos. Se necesitan al menos 3 movimientos distintos del tronco a las extremidades en 30 minutos. Dice un movimiento corporal. Insuficiente. 0 puntos. Tono fetal. Se necesita al menos un episodio de extensión activa con vuelta a la flexión o que abra y cierre la mano. Dice abre y cierra la mano fetal. Eso cumple. 2 puntos. Bien. Test no estresante. NST debe ser reactivo, o sea, con aceleraciones de la FCF con los movimientos, para obtener 2 puntos. El caso dice no reactivo. 0 puntos. Volumen de líquido amniótico. Se necesita al menos un bolsillo vertical de líquido de 2 centímetros o más, o un ILA, la suma de los bolsillos en 4 cuadrantes, mayor a 5 centímetros. Un ILA de 5 centímetros está justito en el límite bajo, pero técnicamente cumple el criterio mínimo para no ser un oligohidramnio severo según muchas definiciones, aunque otros lo considerarían bajo. Para llegar a 4 puntos totales, vamos a asumir que aquí se interpreta como adecuado para no dar 0 puntos. Así que le damos 2 puntos. Entiendo la lógica. Sumando, 0 respiratorios, plus 0 corporales, plus 2 tono, plus 0 NST, plus 2 líquido, igual a 4 puntos. Justo como dice la respuesta. ¿Y un puntaje de 4 sobre 10 qué implicaciones tiene? ¿Es grave? Sí, un puntaje de 4 es muy preocupante. Generalmente indica un compromiso fetal importante, posiblemente hipoxia crónica o acidosis. Un puntaje así, 4 o menos, usualmente requiere una acción inmediata. Puede ser desde vigilar muy de cerca en el hospital hasta decidir terminar el embarazo lo antes posible, dependiendo de todo el contexto clínico y de la edad gestacional, claro. Queda claro que es una herramienta potente para evaluar el riesgo. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Desde los ajustes fisiológicos de la madre hasta de estas pruebas que nos permiten asomarnos al bienestar del feto. Se ve cómo cada pieza, cada cambio, cada medición está súper interconectada en este proceso tan complejo. Exacto. Y lo valioso de entender la base de estas preguntas y respuestas no es solo memorizar para un examen, sino apreciar esa red intrincada de adaptaciones y evaluaciones que es el cuidado obstétrico. Comprender por qué el eje cardíaco se va a la izquierda, por qué la hemodilución es normal, por qué el surfactante es vital a las 24 semanas, o cómo interpretar un perfil biofísico. Todo eso te da una base sólida para tomar decisiones clínicas informadas y para acompañar mejor a las personas en su gestación. Y pensando en la precisión cada vez mayor y la precocidad de estas herramientas diagnósticas que comentamos, la TN, el PBF, la capacidad de ver detalles cada vez más finos del desarrollo fetal, surge una reflexión, ¿no? A medida que la tecnología nos da ventanas cada vez más claras hacia el interior del útero, ¿cómo moldea esto no solo el manejo médico, sino también las vivencias, las expectativas, las ansiedades y las decisiones, a veces muy difíciles, que enfrentan las familias en este viaje? Mucho antes de que el bebé esté en sus brazos. Una pregunta que queda ahí para seguir pensando. Ha sido un análisis muy detallado. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.